Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y hoy vamos a hablar y vamos a liberar esta palabra, ¿ven? Vamos a hablar de otro rey en los tiempos de los reyes y en el tiempo de Crónicas. Muchas veces cuando hablamos de los reinos tanto que reinaron en Jerusalén o reinaron en Judá, no tenemos que tomarlo como simple historia, sino que cada gobierno que gobernó, fuese malo, fuese bueno, siempre nos van a dejar un principio espiritual. Siempre nos van a hablar algo referido a este tiempo en nosotros. Amén. Muchas veces hemos leído, el rey Asa, el rey Ezequías, el rey Joacim y muchos reyes, amén, que estuvieron y que reinaron porque hubo una promesa de Dios en David que dijo que no faltaría varón que se sentara en el trono, que reinara. O sea que cuando Dios liberó esa promesa, en Israel siempre hubo rey. Amén. ¿Pero por qué hubo rey? Porque Dios lo determinó, porque Dios lo prometió. En ningún periodo de la historia del pueblo de Israel no hemos visto que hayan quedado sin rey. Israel no, siempre hubo rey. ¿Por qué hubo rey siempre? Porque Dios prometió a David, porque Dios dijo, pero también Dios prometió que iba a venir un reinado, un reino en el cual iba a ser para siempre, que iba a ser perpetuamente ese gobierno que gobernase. Y ese reino es el reino del Señor, el reino de Cristo. Pero el Señor prometió que nunca iba a faltar varón que se sentara en el trono. Entonces por eso siempre hubo reyes. Que hayan hecho ellos las cosas bien o las cosas mal, haya de la persona que haya asumido ese cargo, pero que Dios prometió y cumplió con lo que dijo, lo hizo. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ya ahí tenemos un principio. Si Dios dijo algo que va a hacer con nosotros, debemos de creerlo. Porque ninguna de sus palabras van a caer en tierra que no dé fruto, sino que si nuestra tierra está preparada, va a dar fruto. Amén. Si creemos en la palabra, esa palabra se va a hacer real en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a hablar aquí del rey Manasés y hablar en qué consistía y qué ocurrió con este rey. Vamos a hablar un poco de la actitud que tomó este rey, a pesar de tantas cosas terribles que vamos a enumerar y vamos a ver que trajo al reinado, vamos a ver las aberraciones y las cosas terribles que hizo, pero luego la actitud que tomó. ¿Cuánto dicen amén? Leemos entonces. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 1. Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Aquí nos da el inicio y el fin. A los 12 comenzó a reinar. Y duró 55 años su reinado. Un periodo bastante extenso. ¿Cuánto dicen amén? Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imagen de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Verso 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová en Jerusalén: estará mi nombre perpetuamente. 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y el verso 6 dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores.
se excedió, en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Toma tu asiento en esta tarde. Vemos a este rey llamado Manasés, hijo de Ezequías. Nosotros vimos y conocemos un poco del reinado de Ezequías. Ezequías fue aquel que el profeta Isaías vino y le dijo: ordena tu casa o desierto, morirás. Él recibió esa palabra de juicio. Tenía que poner las cosas en orden en la casa, porque iba a venir una sentencia de juicio, y si él no ordenaba la casa, iba a morir. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces Dios nos habla de una manera fuerte para que entendamos que debemos nosotros también sublegarnos y obedecer a Dios y llevar orden en nuestra vida. Muchas veces el ser humano, y particularmente los creyentes, cuando llegan al Señor, llegan en desorden. Viven una vida bajo el desorden. Las tinieblas apoderaron su corazón, su mente, y cuando las tinieblas están en una persona, claramente que hay desorden. Pero Cristo vino a ordenar todas las cosas. Cuando el Señor llega a una vida, Él trae orden. Decía que está claro, Dios está ordenando nuestras vidas. Decide, Dios está ordenando al que está su esposa, nuestro matrimonio, está ordenando nuestros hijos, está ordenando nuestra vida espiritual, está ordenando nuestras prioridades espirituales. Amén. Entonces, podemos ver que el Señor habló a ese rey y le dijo que ordenara su casa, porque si no iba a morir. Y vemos el resultado de la palabra, que este rey obedeció. ¿Y qué pasó? Y puso en orden todas las cosas, porque él se humilló y pidió perdón al Señor. Entonces el Señor restituyó y dio años de vida. Y yo creo que en esos años de vida, no solamente por haberse humillado, Él comenzó a ordenar todas las cosas en su vida. Él comenzó a ordenar. Él comenzó a traer una limpieza sobre la nación. Estamos hablando del rey Ezequías, que es el padre de Manasés. Si nosotros vemos cómo Ezequías, dice que Ezequías, luego de recibir esa palabra, porque Ezequías comenzó bien, pero a medida que el tiempo fue pasando, se comenzó a extraviar. Se extravió. Como muchos cristianos pueden comenzar bien su vida cristiana, pero al pasar el tiempo, si no se mantienen en la comunión, en la búsqueda, y comienzan a dar rienda a la libertad de la carne, y al no someter la carne al Espíritu de Dios, comienzan a desviarse, y están en la iglesia pero están desviados. Pueden estar en la iglesia pero pueden estar extraviándose, pueden estar en la iglesia pero no están en la voluntad del Señor. Amén. Entonces él comenzó bien, pero a medida que pasó el tiempo, al ser rey, se comenzó a desviar. Entonces por eso vino una palabra de juicio de parte de Dios, no como castigo, sino para que él entendiera que sus caminos estaban siendo torcidos, que él estaba caminando de una manera torcida, que él estaba caminando de una manera errante, y caminar de esa manera lo iba a llevar a la muerte. Entonces Dios envió a su profeta y le dijo que ordenara su casa. Y cuando él escucha esa palabra, porque todos conocían quién era Isaías, era el profeta de Dios, y cuando él escuchó, dice el Señor, dice Jehová esto, que si tú no ordenas la casa vas a morir. Él dice que se humilló y lloró con gran amargura y dijo: Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. ¿Cuántos dicen amén? Ese resultado primero trajo el perdón de Dios, y segundo trajo años de vida, y tercero trajo la restitución y el orden de la casa. Esa palabra trajo 3 beneficios poderosos. Primero, que Dios lo perdonó. Segundo, que Dios le añadió años de vida, porque le dijo que iba a morir. Y si Dios le dijo que iba a morir, era porque iba a morir. Pero Dios le añadió años de vida. Y tercero, esa palabra llevó a que el rey ordenara todas las cosas. ¿Será que cuando Dios nos habla,
Nosotros recibimos su perdón porque recibimos el perdón, pero ¿será que nuestros años de vida, nuestra vida tiene un progreso continuo hacia adelante? ¿Y será que la palabra traerá un orden a nosotros? ¿Será que le estamos diciendo, Señor, cada palabra que tú me hablas, cada profecía va a traer un orden espiritual, va a traer un orden en mi casa, va a traer un orden en que se establece tu reino y tu gloria en mi corazón? Entonces dicen amén. Y vemos que el rey termina restituyendo el culto al Señor, termina haciendo muchas cosas poderosas para Dios. Pero él contrajo una enfermedad. Pero ¿sabe lo que le pasó a Ezequías? Dice que Ezequías, su corazón se enalteció. Su corazón se elevó. El orgullo vino en el corazón de Ezequías. Entonces, ese orgullo hizo que él se enfermara de los pies. Y su final, aunque Dios había perdonado por lo que él hizo y le añadió años de vida, amén. Mire lo que hace, él le perdonó y le añadió años de vida. O sea que esa enfermedad en un momento terminó, pero esa enfermedad volvió en un tiempo más adelante. Porque él abrió una puerta, la puerta de enaltecer su corazón. Por eso mucho cuidado los hermanos que son sanados de enfermedades de las cuales Dios sanó, que en algún momento usted abra una puerta y entre el orgullo o entre algo en su corazón. Lo que Dios sanó, eso puede volverse. Y esto es bíblico porque Dios le dijo al hombre que lo sanó, le dijo que él se vaya, pero que no peque más. Que Dios lo había sanado, pero que no vuelva a reincidir en el pecado. Porque cosa peor le podría venir de nuevo. Entonces, aquí vemos algo muy tremendo, que Dios puede sanar a la persona. Nosotros hemos visto y hemos tenido testimonio de personas ser sanadas de enfermedades terminales, pero por desviar su corazón y por no agradar a Dios y por hacer las cosas mal, esa enfermedad volvió. Y es bíblico lo que vemos aquí. Dios dijo eso. Guarda tu corazón, guarda, siga al Señor, entrégate para el Señor. Y vemos aquí el resultado de Ezequías, que Dios le añadió años de vida, pero como él enalteció su corazón, la enfermedad volvió y él terminó aniquilado por esa enfermedad. Aunque fue salvo, pero ¿podría haber vivido más años? Sí. ¿Podría haber tenido más años de vida? Sí. Porque Dios le había dado años de vida, pero el orgullo y el abrir puertas hizo que la enfermedad volviera. Entonces dicen amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Si Dios sana a alguien de una enfermedad y usted se goza, gloria a Dios porque Dios lo sanó. Pero recuerde, así como Dios lo sanó, usted ahora tiene que servir a Dios, tiene que buscar a Dios, tiene que deberse a Dios. Tiene que buscar al Señor, entregarse al Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué Dios lo sanó? Porque le extendió años de vida, porque Dios no quiere que en medio de su pueblo haya enfermedad. Él vino a deshacer las enfermedades. Él vino a destruir las enfermedades. Amén. Entonces usted se debe al Señor. Señor, ahora, como tú me sanaste, yo me dedicaré a ti, te serviré a ti, me entregaré a ti, Señor. Mi vida será para ti, Padre. Pero tenemos que tener cuidado, que está bien que digamos eso, pero a medida que pasan los años, que nuestro corazón no se desvíe, que nuestros ojos no se desvíen del Señor, sino que sigamos adelante, sino que aunque en medio de la lucha y la prueba no desistamos, nos aferremos a Dios, en medio de los procesos, sigamos adelante tomados de la mano de Cristo. Aplauda que vive. Apláudale. Él se enalteció su corazón y él sabía que estaba por morir, y en los momentos de sus días finales él se humilla. ¿Qué hace? Ezequías se humilló. La enfermedad vino. Él sabía que estaba a punto de
morir. Y en esos días, él se humilló. Él volvió a entregarse, él volvió a pedir perdón a Dios. Pero bueno, Dios lo salvó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la Biblia nos muestra que toma el lugar su hijo Manasés, que fue todo lo contrario a lo que hizo Ezequías. ¿Cómo dijimos que empezó Ezequías? Ya conmigo comenzó bien, pero a mitad de camino se extravió, a mitad de camino se desvió. Dios lo sanó, se volvió a enfermar, nuevamente se volvió a arrepentir, pero ya sus días estaban contados, ya era la hora de la partida de este rey. Y su hijo toma lugar, llamado Manasés, a los 12 años de edad, dice la Biblia, y reinó 55 años. Y lo terrible que comenzó a hacer este rey es que comenzó a hacer todas las cosas que a Dios no le agradan. Comenzó a hacer abominaciones ante Dios, algo que Dios totalmente repugna. Todas las repulsiones que Dios repugna, que no tenemos que hacer, este rey comenzó a hacer, comenzó a practicar, comenzó a introducir a la nación. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí dice que él edificó, volvió a reedificar los lugares altos donde Ezequías dice que Ezequías había destruido, había quitado. Porque antes que Ezequías asumiera el reinado estaba su padre. Y su padre hizo las cosas mal y entonces tenían los lugares altos, idolátricos, donde adoraban a dioses. Entonces cuando Ezequías comenzó a ordenar su vida y comenzó a ordenar la nación, comenzó a quitar todo lo que a Dios le desagradaba. Entonces dicen amén. Pero ¿qué dice que hizo este hijo? Ya conmigo, volvió a edificar. ¿Qué es lo que significa esto para nosotros? Volver a edificar. Volver hacer las cosas que en un momento comenzaste, que un día el Señor comenzó a limpiar, a quitar de tu vida y tú vuelves a comenzar a hacer o a practicar esas cosas. Porque cuando llegamos al Evangelio y cuando llegamos a Dios, Dios comienza un trato y un proceso de purificación, de limpieza en nuestros corazones. Pero muchas veces el creyente vuelve, como dice el proverbio, dice que el perro vuelve al vómito. Amén. El perro vuelve a comer de su vómito, vomita y vuelve a comer de ese vómito. Y muchas veces los cristianos son tratados, son ministrados, son limpiados, pero en una temporada o en un periodo o en un tiempo vuelven nuevamente. ¿Por qué? Porque hay periodos de su vida que no están bien espiritualmente. No están buscando de la manera correcta, no están en comunión de la manera, entonces vuelven a reedificar los lugares que en algún momento se habían destruido. Se vuelven a reedificar los lugares que en algún momento Dios estaba trabajando y había quitado, y las personas vuelven a levantar esos lugares. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te liberó del orgullo, Dios te liberó de los celos, y en algún momento cuando te descuidas, en algún momento cuando no estás en comunión, esos espíritus vuelven, porque así es el diablo es repetitivo y vuelve a ver si la casa está deshabitada, y si la casa está deshabitada, él viene con 7 y vuelve a tomar esa casa nuevamente, a usurpar esa casa. Pero levanta tu mano y di conmigo: Señor, en mi casa, el único que está morando en mi casa es la presencia del Señor. Señor, tú eres el único que mora y habita en mi casa. Señor, no hay ya lugar alto en mi corazón. No hay lugar alto, Padre. Si había lugares altos, Padre, destrúyelo, Señor. Si había lugares altos, si había ego, vanagloria, orgullo, si había cosas en mi corazón, Padre, que en esta noche sea destruido ese lugar. ¿Qué hizo Ezequías? Destruyó ese lugar alto, quitó el lugar idolátrico donde los israelitas adoraban a los dioses paganos de las naciones. Entonces este rey Manasés, que era el hijo de él, lo volvió a levantar, lo volvió a edificar. Cuando dice gloria a Dios, no vuelvas a edificar lugares altos.
No permitas que eso ocurra en tu corazón. Dice que Él los levantó y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo ejército de los cielos y le rindió culto. No solamente volvió a levantar esos altares, sino que comenzó a introducir más idolatría, más terrible, imágenes que le venían a la mente de las cosas del cielo. Él levantaba cuadrúpedos o animales deformes, él levantaba, ¿quién colocaba todo eso? Claramente que Satanás, el pecado, hacía que él fundiera imágenes y colocara esas imágenes terribles. ¿No dice gloria a Dios? Y edificó, verso 4, altares, escuche, en la casa de Jehová. El rey Manasés, y vemos aquí que el rey Manasés estaba influenciado por el anticristo. ¿Por qué? Porque en el libro de Segunda de Tesalonicenses 2:4 y Apocalipsis 13:14 habla que cuando el anticristo se levante como ese gobernante mundial y levante el tercer templo, dice que a los 3 años y medio dejará de que el pueblo deje de hacer sacrificios. Entonces Él se sentará en el trono de Dios y dirá: adórenme. Y ahí dice Daniel 9:27, cuando vean la abominación desoladora sentada en el templo. ¿De qué abominación está hablando? Del anticristo, de la bestia. ¿Qué hizo Manasés? Levantó en la casa de Dios imágenes, colocó en el altar de la presencia de Dios imágenes. Tenía el principio del anticristo, tenía ese principio diabólico y satánico, el cual el Señor había dicho en Jerusalén que en esa casa estará su nombre perpetuamente. Que Dios había dicho a Salomón cuando el primer templo que edificó Salomón se inauguró. Él dijo que yo oiré y miraré las oraciones y atenderé a mi pueblo cuando me busquen en esta casa. Yo los atenderé, yo escucharé sus oraciones. Y si ustedes se humillan, por eso dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Si ustedes me buscan, mi nombre estará en esta casa, y en esta casa será casa perpetuamente para todas las naciones. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Dios establece su presencia en la casa, cuando Dios establece su presencia, y estamos hablando de la casa tanto espiritual que Él vive en nosotros, pero también en este lugar, en este auditorio, Él está, Él se manifiesta, Él está operando aquí. ¿Cuántos dicen amén? Él está en cada servicio, en cada culto, Él se manifiesta, porque este lugar es consagrado para Dios. Este lugar solamente se habla de la palabra, de la presencia de Dios. No se hace cosa, no se hace otra cosa que sea las cosas divinas y santas del Señor. Amén. No como en los tiempos de Jesús, que cuando Jesús entró al templo estaban los cambistas, estaban vendiendo palomas, estaban ahí haciendo lucro en la casa de Dios. Y eso lo vemos hoy en día. No hay lucro en la casa de Dios, no hay cosas que en la casa de Dios se están pasando. Muchos ponen kioscos, muchos venden dentro de la iglesia, muchos hacen un montón de cosas en la casa. ¿Y cómo Dios? ¿Cómo va a estar la presencia de Dios si hay un ambiente de negocio en la casa de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios dijo que en esa casa, en ese lugar, solamente era para adorarlo a Él. En ese lugar estaría su nombre perpetuamente. En ese lugar solo se adoraría al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Espiritualmente para nosotros, ¿qué representa eso? Que nosotros como iglesia, porque tú eres la iglesia del Señor, en tu vida mora el Espíritu Santo, y no tienes que tener tu vida espiritual contacto con cosas inmundas, con cosas que a Dios es abominación ante los ojos de Dios.
que en tu casa espiritual, en tu vida espiritual, que el Señor te selló, porque Él dijo que te selló con las arras del Espíritu, que Él te selló, Él te puso un sello. Y Él dice, yo hago habitación de tu vida, hago morada de tu vida, yo vengo a vivir a tu vida. Entonces dicen amén, yo vengo a morar en tu casa, vengo a estar ahí adentro de ti y hablarte de adentro al Espíritu para que estemos unidos y adoremos al Padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿qué pasa hoy en día con los creyentes de hoy en día? Se contaminan. Entonces, estamos viendo lo que hizo Manasés es un claro reflejo de lo que hoy espiritualmente se ve en muchos creyentes. Quieren compartir con Dios, quieren la gloria de Dios, pero también tienen ídolos en el corazón y levantaron altares en su corazón. ¿Y qué dijo el Señor? En esta casa mi nombre estará perpetuamente. ¿Qué te dice el Señor a ti? Mío eres tú, dice el Señor. ¿Qué dijo el Señor a Israel? Nombre te he puesto, mío eres tú. Yo te he sellado con las arras de mi espíritu. Aplaudan al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo esto, que es una historia de aquel tiempo que pasó, cómo tiene hoy en nosotros un significado, cómo esto se traslada a este tiempo en la vida espiritual de las personas. Entonces tú dirás al Señor, levanta tu mano, Señor, mi vida te pertenece, tú moras y habitas en mi corazón, y yo no quiero que haya nada que contamine mi corazón, que contamine la habitación donde tú vives, que contamine el lugar de morada tuya, Señor. Y si hay cosas que me estuvieron contaminando, si hay altares y lugares altos, Padre, que en esta noche hoy el fuego divino de tu Espíritu los destruya, los reduzca a polvo, los haga pedazos en esta tarde. Rueca la mazonda, la macanda. Señor, que no haya lugar alto, que no haya corazón enaltecido, que no haya puerta abierta para que Satanás coloque ese enaltecer en mi vida, Padre, sino que en esta noche tu palabra dice, Él dijo, yo te he sellado con las arras de mi espíritu, yo he colocado mi sello en tu vida. Rica la mazonda. Entonces dice gloria a Dios. Escuche, dice en el verso 5, esto lo hizo en los altares. ¿Y qué se hace en los altares? Se ofrenda. ¿Para qué era el altar? Para presentar los sacrificios. ¿Qué es lo que puso él en los altares? Una imagen. ¡Qué terrible! ¿Qué es lo que colocó en ese altar este rey perverso y malvado? Una imagen. Ese altar estaba dedicado y consagrado para ofrecer los sacrificios para Dios. Pero este rey contaminó el altar. Este rey plantó ese altar. En ese altar, dice altares, no dice altar, porque había 2 altares en la casa del Señor, 3 altares, en los cuales se sacrificaban. Pero él ahí colocó, edificó, y dice en el verso 5, y edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. En el atrio exterior y en el atrio interior. Él colocó altares, imágenes. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y el altar es un lugar muy sagrado. Era algo muy sagrado en el Antiguo Testamento para el sacrificio. Hoy el altar es tu corazón. Hoy el altar representa tu corazón. Hoy tú eres la ofrenda que te entregas en ese altar para ser entregado para Dios. Pero ¿qué hay en ese altar? ¿Qué hay en ese altar? ¿Qué hay orgullo? ¿Qué hay celo? ¿Qué hay competencia? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? Hay ira, hay enojo. ¿Qué es lo que hay en ese altar que no deja que tú te entregues? ¿Qué es lo que hay?
Entonces la Biblia dice que Él colocó eso. Él colocó. Y lo más terrible, ya esto, escuche, esto que Él hizo en la casa de Dios es aberrante. Es algo terrible. Es algo que no tiene nombre. Es algo, como dice, abominable ante los ojos de Dios. Es algo ya abominable, algo que Dios totalmente repugna. Porque algo abominable es algo repulsivo, algo que Dios repugna totalmente, algo que a Dios no le agrada. Él comenzó a hacer estas cosas terribles en la casa, primero en los lugares altos, donde su padre destruyó y edificó. Y luego fue a la casa de Dios, a la parte más secreta, al lugar santo, a donde el lugar donde se adoraba, donde se presentaba, ahí. Y eso hoy vemos en la iglesia de hoy en día. Eso vemos en la iglesia de estos tiempos, cómo los altares son contaminados con cosas inmundas que a Dios no le agrada. Hoy vemos en este siglo XXI cómo los altares, las personas suben sin temor, sin reverencia, a hacer cosas o a querer prestar un servicio, pero Dios no lo está recibiendo porque son cosas abominables, porque no hay un corazón limpio, transparente, porque ese corazón está lleno de altares. Porque ese corazón tiene celo contra ese hermano, porque ese corazón está lleno de envidia, porque ese corazón no tolera la palabra, porque ese corazón está compitiendo con otro. No es simplemente por la apariencia física o externa, sino por lo que hay. Estaba este altar en la parte más secreta, donde algunos no lo veían, pero ahí el rey entró y colocó esos altares. Que Dios te está diciendo que en la parte más profunda de tu corazón, yo no puedo ver tu corazón profundamente, pero el que lo está viendo es el Señor. Eso es lo que vemos hoy en día. Cómo se fue perdiendo el temor del Señor, cómo se fue perdiendo todas las cosas. ¡Gloria a Dios! Entonces este rey, las abominaciones que comenzó a hacer fueron terribles. Escuche, eso comenzó a encender la ira de Dios. Eso comenzó al Señor a irritarlo, a molestarlo, porque Dios había dicho que esa casa, su nombre estaría perpetuamente. ¿Cómo hoy eso se traslada a este tiempo? ¿Cómo podemos ver eso? La ira de Dios hoy en este tiempo. Hoy podemos ver lugares donde la presencia de Dios no está. Hoy podemos ver lugares donde no se habla la palabra verdadera, entonces la presencia no está. Solamente mueven las emociones, solamente mueven la gran masa de gente que hay, pero Dios no está porque esa palabra no te confronta, no confronta el pecado, no confronta la situación espiritual de la persona. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El verso 6 es la gota que rebalsa el vaso de este rey. Ya hizo cosas terribles. Hizo cosas terribles. Y en el libro, ahora vamos a leer este verso y luego vamos a ir a lo que Dios dice. Mire lo que dice, verso 6. Y pasó sus hijos por fuego. Terrible. En el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en abuelos. Era dado adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió, ya pasó los límites. Cuando dice que se excedió, es pasar los límites. En hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. ¿Qué es lo que hizo este varón, este rey? Él hizo que sus hijos pasaran. ¿Qué significa esto? Él entregó a sus hijos a los encantadores, a los brujos. Él ofrecía a sus hijos al dios Moloch. Para que usted entienda hoy en día, es como decir que un cristiano guste de las cosas celestiales y en algún momento se desvíe aparte y vaya a parar a los brujos, a los curanderos. Es terrible. Conociendo la bondad, la misericordia de Dios, conociendo a Dios, conociendo que hay un mundo espiritual, conociendo que hay un adversario que quiere destruir, termine
bando contrario y se vaya a meter a esos lugares. Porque este rey no era que no sabía las leyes de Dios. Porque todos los reyes y los hijos de los reyes eran inculcados en la ley del Señor. Todos eran inculcados, todos conocían de David, todos conocían del Señor. Todos sabían que Jehová era el Dios de Israel. No era que no conocían. No eran que eran personas ajenas a no conocer las leyes del Señor. Sí que las conocían. Sí que sabían. Y este rey pasó a sus hijos por fuego. Era dado a la adivinación, consultaba a los adivinos, a los encantadores, y se excedió a hacer cosas terribles. ¿Cuánto dice la Biblia? Amén. ¿Qué hizo? Lo malo, hasta encender. Mire que para que Dios se enoje y encienda su vida, tiene que hacer cosas que realmente a Dios lo haga revenir. La Biblia dice que Él es un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia. Pero cuando un hijo de Dios no obedece, cuando un hijo de Dios no se somete, cuando un hijo de Dios toma por alto la palabra, cuando un hijo de Dios sigue haciendo las cosas que a Él no le agrada y sigue tomando las posturas que Él quiere tomar y no escuchar a Dios, Dios tendrá tolerancia hasta un cierto tiempo. Dios tolera hasta un cierto tiempo. Dios te habla, pero hasta un cierto punto. Ese punto se puede terminar y ya el trato de Dios va a ser diferente. No va a ser en palabras. No va a ser hablándote. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aquí este rey se excedió de tantos pecados. Y este pecado es un pecado aberrante. Que él entrega a sus hijos en sacrificio. Que él haga pasar a sus hijos por fuego es entregar a los hijos al Dios Moloch, al Dios de los sidonios, diabólicamente. Se corrompió de tal manera que ya no buscaba consultar a Jehová, sino que ahora consultaba a los adivinos, consultaba a los hechiceros. Hoy en la iglesia, escuchen, no estamos muy lejos de esto. Hoy hay espíritu de hechicería dentro de la iglesia. ¿Por qué la gente corre en busca de los profetas, los grandes famosos profetas? Porque la gente quiere escuchar las palabras que endulzan el oído de las personas. Quieren escuchar las cosas lindas que esos profetas les hablan. No estamos muy lejos de lo que él consultaba, que eran adivinos y encantadores. Hoy la iglesia de este siglo también busca más la profecía que la palabra de Dios. Busca más que un profeta le diga cosas que realmente escuchar lo que dice Dios en su palabra. Entonces usted ve que hoy las iglesias pueden estar llenas y cuando se pone de título o se pone una foto de un profeta famoso, todos los cristianos van a ver lo que me dice ese profeta. Claro, ese profeta te puede profetizar cosas lindas. Te puede profetizar que Dios te va a usar, que Dios va a hacer cosas, pero realmente la persona conoce cómo está en su condición. La persona conoce que está en adulterio, que está en fornicación, que está haciendo las cosas mal, que está mal. Entonces esa profecía es una hechicería en realidad, no es una profecía de Dios. Porque el verdadero profeta de Dios te va a decir las cosas tal cual son en tu vida. No te van a decir cosas. Sí que Dios te puede usar. Que Dios te quiere usar, te quiere usar. Pero te va a decir primero la verdad. Te va a limpiar, te tiene que limpiar primero. Te tienes que santificar, entregar a Dios. Entonces no estamos muy lejos. Este rey consultaba a los encantadores. Y hoy hay gente que consulta. Dice, bueno, fui muchas veces a los brujos, bueno, ahora me convertí al cristianismo. Entonces toman al curandero al igual y lo ponen a la misma calidad como a un profeta. Claro que ese profeta, como dijimos, te va a profetizar cosas lindas, cosas buenas, pero tú conoces cómo estás delante de Dios.
Tú conoces tu vida íntima, tu círculo, quiénes son los que te rodean, te conocen quién eres realmente. Oremos para que en nosotros nunca entre ese espíritu de hechicería aquí. Oremos que nosotros siempre mantengamos el espíritu de la profecía, pero la palabra, y que el verdadero profeta y los verdaderos profetas que estén aquí y vengan aquí sean de Dios. Sean las cosas que vengan del corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 7. Además de esto, mire, sigue el prontuario del rey Manasés. Ya hasta lo que leímos aquí fue terrible, pero sigue todavía. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondrás mi nombre para siempre. Amén. ¿Qué le dijo Dios a David y a Salomón? Que su nombre estaría para siempre. ¿Y qué hizo este rey? Puso una imagen. ¿Qué es lo que tú estás poniendo antes que a Dios? ¿Cuál es tu prioridad antes que Dios? ¿Será que tú estás poniendo una imagen, estás teniendo algo en tu corazón elevado antes que Dios sea lo primero? ¿Será que estás colocando tu trabajo, tu bienestar, tu economía? ¿Estás colocando algo importante en tu vida antes que Dios sea lo ¡Gloria a primero? Dios! ¿Qué le dijo Dios a David, a Salomón? Yo dije que esta casa, en este lugar, mi nombre en Jerusalén y en este lugar, mi nombre estaría perpetuamente. Yo estaría en medio de ustedes. Amén. Pero este rey perverso y satánico levantó una imagen y suplantó al Dios verdadero por un pedazo de barro, por un pedazo de cerámico, por un pedazo de árbol, fuese lo que de oro, de plata que haya edificado. Él suplantó al verdadero Dios que tenía que reinar en esa casa y puso una imagen. ¿Qué es lo que estamos poniendo nosotros delante de Dios? ¿Estamos poniendo a Dios delante de nosotros? ¿O realmente hay una imagen que se está fundiendo y se está levantando y quiere suplantar a Dios? Pero que en esta noche, si hay algo que en tu corazón está resurgiendo y que no es de Dios, si en esta noche hay algo que el enemigo trajo un pensamiento, algo que quiso colocar y no es de Dios, y eso quiere ocupar el lugar de Dios, que en esta noche el Dios de gloria venga a destruirlo, que en esta noche este Dios poderoso venga a quemar, a destruir esa obra que el diablo ha querido incitar en tu corazón para que tus ojos sean desviados de Cristo. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestro padre. Esto dice Dios. Y nunca más quitaré el pie. Dios dijo: yo estaré con vosotros. Nunca quitaré mi pie. ¿Qué quiere decir eso? Nunca quitaré mi presencia. Estaré. Pero en el momento que ustedes comiencen a alejarse y abandonarme, yo me iré. Escuche. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a sus padres, a condición, escuche, ya conmigo, Dios tiene condiciones. Diga conmigo, Dios tiene condiciones. Sea tu hermano, Dios tiene condiciones para nosotros, hay condiciones. Dios dijo: yo estaré con ustedes, mi presencia estará ahí, pero hay una condición. Creo que los cristianos de hoy en día, de este siglo, se han olvidado de las condiciones de Dios. Me parece que los cristianos de este siglo se olvidan que Dios es un Dios que tiene condiciones también. Amén. Hay cosas incondicionales y hay cosas con condición. Me parece que hoy en día muchos se han olvidado de eso. Y toman a la ligera el Evangelio.
toman así, ahí nomás, a lo improvisado, así nomás las cosas. No, no es así. Dios es un Dios que tiene condiciones. Amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios que también nos pide a nosotros, que nos exige a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Esa es la condición. Él estaría con ustedes. Él dijo, mis pies estarían en Israel, mi presencia, pero la condición es, yo nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Las victorias estarán aseguradas si ustedes guardan los mandamientos que yo les he dado. Cuando tú no guardas la palabra, cuando tú no obedeces al Señor, quedas exento a merced del enemigo y de Satanás. Cuando nosotros, como hablamos ayer, ¿qué hablamos ayer? Que las palabras de Jesús juzgarán a los hombres en el día postrero. Las palabras te van a juzgar. Él dijo, yo no vine a juzgar, yo vine a buscar lo que estaba perdido. Pero el que no recibe mi palabra y la rechaza, mi palabra le juzgará en el día postrero. Y si nosotros no obedecemos, no tomamos la palabra, el que va a juzgar no es la persona de Cristo, es la palabra viva que te está hablando y te está advirtiendo, te está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Él le dijo, la condición es que ustedes guardar y hacer. Guardar y hacer son dos cosas importantes. Tener la palabra viviente que more, pero también practicarla y vivirla y ponerla por obra todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuchen. Y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Todo esto tienen que guardar y hacer para que yo esté con vosotros. Para que yo esté ahí. Escuchen, ¿qué estaba haciendo Dios aquí? ¿Le estaba hablando a quién? A Manasés. Dios le habló. En el libro de Reyes, aquí no lo menciona, léalo en su casa, que es la misma palabra esta, Segunda de Reyes 21:1, tiene otros detalles que no habla en Crónicas. Hay otros detalles agregados, que ahí habla que Dios a Manasés le envió profetas de Dios para que le hablase. Aquí no lo habla. Acá dice que habló, pero ¿quién habló? Esos profetas hablaron a este rey. Amén. Escuchen lo que dice. Verso 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá. ¿Qué hizo este rey? Llevó al pueblo a extraviarse. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo en este tramo final, llegando a culminación de este año 23? Quiere que el pueblo se extravíe, quiere que el pueblo deserte, quiere que el pueblo retroceda, quiere que el pueblo desvíe su mirada del Señor. Pero siempre hay alguien que toma iniciativa. Por eso cuando una persona se va de la iglesia, por X motivo que se vaya, siempre esa persona va a buscar a los débiles para hablarle y para sacarlo. Siempre va a buscar a aquellos que están en desconformidad con la palabra y no están conformes con lo que están recibiendo para hablarles y perturbarlo y sacarlo de la casa de Dios. Para extraviarlos y llevárselo. Porque esa es la meta del diablo, es extraviar al creyente. Es que el creyente esté extraviado, aún que es extraviarse, esté perdido. ¿No le ha pasado cuando usted busca una dirección y no la encuentra y usted anda perdido? ¿Dónde es la dirección? Me digo, pero la dirección está mal. Y usted pregunta y usted habla. ¿Usted conoce? No, no conozco. Y anda perdido. Así quiere el enemigo
digo que usted ande desorientado, perdido, pero eso viene por consecuente de algo que está ocurriendo en nuestra vida que nos va llevando a extraviarnos del verdadero rumbo a donde tenemos que direccionar nuestra mirada, que es en el Señor, en el autor y consumador de la fe. Aplaudan al que vive. Pero el enemigo va a levantar situaciones o a personas para extraviarte. El diablo utilizó a alguien aquí para llevar a toda una nación a extraviarse. Usó a la máxima autoridad. Usó al rey de ese tiempo. Usó a Manasés haciendo todo lo aberrante y abominable ante Dios. Y esto el pueblo lo vio. ¿Qué significa esto? ¿Quién representa al rey? La autoridad. Cuando una autoridad, cuando alguien que tiene autoridad delegada por Dios o por un poder conferido, no hace las cosas bien, ¿quién es el que sufre? El pueblo, los que vienen detrás de esa autoridad. Cuando tú como cabeza de hogar no haces las cosas bien, sufre tu familia, sufren tus hijos, sufre tu esposa. Cuando un pastor de la iglesia no lleva a la iglesia de la manera correcta, guiada por el Espíritu, ¿quién sufre el colapso, el daño lateral? El pueblo. ¿Cómo va a estar el pueblo? Frío, muerto, apático, sin vida, sin nada de poder ofrecer, entregar en pecado, en decadencia, en degradación. Amén. Porque el líder está así. Porque este rey hizo extraviar, porque sus pecados, sus aberraciones llevaron a que el pueblo se extraviara mucho más de lo que ya estaba extraviado. Y ahí viene un dicho que se habla en el mundo, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Esta gente siguió al rey Manasés. Y este pueblo se extravió de una manera terrible, hermano. Hoy hay muchos creyentes que están extraviados. Hay muchos creyentes que siguen a personas que los va conduciendo al extravío espiritual. Hay muchos pueblos de Dios hoy en día que van siguiendo a ciegos, y ciego que guía a otros ciegos, ambos caerán en un pozo. Pero si en esta noche de Dios poderoso quita los velos, nosotros seguiremos a la luz del mundo. Nosotros tendremos la luz. Y si la luz está en nosotros, nosotros no caeremos en ese hoyo. Nosotros estaremos firmes, anclados a la roca de Cristo. Si nosotros dejamos direccionarnos por el Señor, si nosotros dejamos que el Señor nos dirija, no caeremos. Pero este rey hizo extraviar al pueblo de Judá y a los moradores de Jerusalén, escuche, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Miren, el pecado fue en gran extremo, que ellos hicieron más mal que las naciones paganas, para que usted entienda. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa? A veces, ¿sabe lo que pasa en el ambiente cristiano? A veces el mal testimonio, tan mal testimonio, dice, ¿y este cristiano? Este realmente, ¿qué va a ser cristiano si este es terrible? Es un sinvergüenza. Pide y no devuelve, hace esto y lo otro. Y yo veo que maltrata a su familia y pega a su esposa. Y a veces los mundanos, algunos mundanos que no tienen a Dios, tienen más buenos valores que cristianos. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto dicen amén? Y capaz que esa gente mundana no tiene la palabra de Dios, pero tiene buenos valores, ha recibido unos buenos valores desde la casa. Y a veces hay creyentes que están recibiendo la palabra y están escuchando y son terribles y tienen mañas. ¡Gloria a Dios! ¿Qué hicieron ellos? Hicieron más mal que las naciones paganas. Miren que las naciones paganas eran terribles, pero ellos, que tenían que ser diferentes, superaron a la maldad de los otros. Superaron a las cosas más terribles que las naciones paganas. Este rey fue tan diabólico y perverso, fue una influencia
influencia tan satánica que llevó al pueblo a extraviarse de una manera aberrante. Es como si tú fueras cristiano y tienes todo tu entorno que no es cristiano. Y tienes una gran lucha, tú tienes que combatir con todo ese sistema diabólico. Claro, tienes que orar por toda tu familia, para que en algún momento el Señor los toque y los traiga. Pero vas a tener una gran lucha espiritual, porque ellos van a querer que tú te vuelvas a ellos. Ellos van a querer contaminarte y que te extravíe. Van a buscar la manera de tentarte para que caigas en el enredo de la palabra, para que tomes decisiones apresuradas. Entonces tú tienes que ser sabio, tú tienes que ser espiritual, tienes que estar conectado con Dios, para que no caigas en el juego de la manipulación del diablo que influencia a esas personas. Aplauda al que vive en esta noche. Apláudalo. Porque ¿qué quiere de esa gente? Que claramente no está el Espíritu de Dios. Te quieren hacer, como se dice en el dicho, pisar el palito. Y que tú te extravíes y que tú te vuelvas como ellos. Y que tú hagas las mismas cosas que ellos están haciendo. Mira, hay un hilo tan delgado que nosotros tenemos que estar tan atentos a todas las cosas, aún en nuestra familia, en nuestros seres queridos, los que no son creyentes y aún los que son creyentes. Tenemos que tener un cuidado, hermano, y decir: Señor, guardame. Señor, quiero tener los ojos abiertos, quiero estar apercibido, quiero aprender, Señor, a discernir estas cosas que están pasando a mi alrededor, para que yo pueda, Señor, discernir y no caer en el juego, en el enredo de las palabras, y que yo no me extravíe y que no haga algo que me desvíe, Señor, de ti. Estos hicieron más cosas terribles, malas, que las demás naciones que eran paganas, que estaban lejanas a Dios. El pueblo que tenía que ser un pueblo que llevara a las naciones a Dios terminó siendo peor que las naciones. Y a veces pasa eso con muchos cristianos. A veces algunos cristianos son peores que los mundanos. Amén. Y es triste hablar así. Es triste. Porque supuestamente ese cristiano tiene al Señor, pero sigue con sus mismas mentiras, sigue con sus mismos engaños, sigue con sus mismas broncas, sigue con sus mismas violencias, sigue con sus mismas palabras agresivas. ¡Gloria a Dios! Nosotros que estamos recibiendo esta palabra, nosotros tenemos que ser diferentes a la gente que no tiene a Dios en nuestro hogar. Si tú sabes que se levantan para confrontar, si tú sabes que se levantan para que tú discutas, y antes tú eras una persona que discutía, te agarrabas de la esquina y hacías cosas, ¿ahora qué vas a hacer? Ahora, recibiendo esta palabra, ¿cómo vas a actuar? ¿Te vas a poner a la altura? ¿Te vas a extraviar? ¿Ponerte al nivel de ellos? ¿O vas a callar y vas a orar en tu interior y vas a doblar tus rodillas en tu secreto y decir: Señor, te entrego esta situación en tus manos? O te vas a poner a la altura, o te vas a poner a la medida de ellos, que ellos no tienen a Dios, tú no tienes a Dios. Pero a veces nos olvidamos que Dios está. A veces nosotros nos olvidamos y nos ponemos a la altura de las demás personas. Pero levanta tu mano y dice: Señor, ayúdame a no flaquear. Levanta tu mano, ayúdame en medio de la persecución. Levanta tu mano y dile: Señor, ayúdame en medio de las críticas, ayúdame en medio de toda situación, a que yo pueda resistir, a que yo pueda estar fuerte en tu presencia, para poder responder con sabiduría, para poder aprender a callar cuando tengo que callar y hablar cuando tengo que hablar. Señor, yo no quiero extraviarme por comentarios, yo no quiero extraviarme por dicho, yo quiero estar, Señor, yendo en la dirección correcta que es tu presencia. Levanta tu mano en esta noche, porque va a haber una unción que te va a llenar en esta noche y vas a comenzar a discernir los ataques diabólicos. Oh, cuando te quieran extraviar, cuando te quieran enredar con palabras, cuando te quieran llevar al terreno diabólico para que caiga, para que
persuasivas, con las palabras dulces, aún las palabras dulces pueden enredarte. Tienes que tener cuidado, tienes que discernir, tienes que aprender a oír. Escucha bien lo que se está hablando, escucha bien lo que se está diciendo, para que no caigas en ese juego y tú no te extravíes por ciertas palabras. Ramacanda, Ramasonda, Ramacanda, Kia, Ramacanda, Ramacaya, que era Rebebequía. Manasés llegó a extraviar al pueblo. Manasés llegó a que el pueblo sea más perverso y más malvado. Oh, ¿y qué dijo el Señor a Jeremías? Jeremías, que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. Que ellos se vuelvan a ti. Que ellos vuelvan a ti, Jeremías, y no te vuelvas como ellos. No te vuelvas corazón duro. No te vuelvas insensible a mi palabra. No te vuelvas frío ante mi palabra, sino que ellos se vuelvan a ti. Que tu corazón arda por la presencia de Cristo. Hay situaciones, hay momentos, hay personas como Manasés que se levantan para extraviar al pueblo. Hoy en día ese espíritu del error está en la iglesia. Ese espíritu del error está operando y está llevando mucho al extravío espiritual. Está llevando a muchos pueblos a extraviarse de la verdad de Cristo. Hay muchos Manasés espirituales en este tiempo. Hay muchos Manasés de corazón. Pero Dios va a destruir eso. Dios va a destruir en esta hora. Dios va a quitar en esta noche. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Verso 10. Y habló Jehová. ¿Quién habló? A Manasés y a su pueblo. Mas ellos no escucharon. ¿Qué hizo Manasés? ¿Qué hizo Manasés? No escuchó. ¿Qué hizo el pueblo? No escuchó. Sus oídos estaban cerrados. Sus oídos estaban tapados. Sus oídos estaban cerrados al hablar divino de Dios. Y conmigo, Señor, yo no voy a tener mis oídos cerrados, yo voy a escucharte. Yo voy a escuchar, Señor, tu voz, yo voy a escuchar tu palabra, voy a escuchar lo que me estás hablando. Ellos no escucharon a Dios hablar. Y como no lo escucharon cuando Dios habló, Dios tomó otra determinación. Tomó otra decisión. Primero Dios habló. Primero Dios marcó el pecado, la degradación, la aberración que estaban cometiendo. Les habló que si ellos se volvían, que si ellos renunciaban, que si ellos quitaban todo eso, Dios iba a restaurar, Dios iba a venir sobre ellos. Pero ellos no lo escucharon. ¿Por qué mucho pueblo de Dios hoy en día sigue sufriendo? ¿Por qué muchos hermanos hoy en día no reciben, no escuchan lo que Dios está hablando y siguen de la misma manera? ¿Será que estamos como el pueblo de Judá en el tiempo de Manasés, que Dios está hablando y muchos no están escuchando? Y muchos están haciendo oídos sordos. ¿Será que hoy, en estos tiempos, en este siglo XXI, el cristianismo está como en el tiempo de Manasés, que Dios habló todo lo que le estaba diciendo por todas las cosas terribles y ellos sigan todavía con su corazón y sus oídos cerrados? Ellos no escucharon, dice la palabra del Señor. Entonces dijo, bueno, Dios dijo y pensó, como ellos no me escuchan, tomaré otra decisión, tomaré otra determinación con ellos. ¿Y cuál fue? Por lo cual Jehová trajo con ellos los generales de los ejércitos del rey de asirios. ¿Qué hizo el Señor? Envió y habló, no sé qué hizo, pero el Señor es poderoso y puede hacer todo. Trajo al ejército de los asirios a que conquistaran Judá. Los utilizó a los enemigos de Israel. Qué terrible es eso. ¿Qué utilizó Dios para enjuiciar a la nación? A sus propios enemigos, a los asirios.
A veces Dios utiliza a personas, escuchen, a personas que tú a veces hasta aún no pasan para que entiendan muchas cosas. Gloria a Dios. A veces Dios utiliza a gente malvada, a gente que por ahí todavía tú lo tienes aquí atragantado y no lo tragas, como se dice el dicho, porque tú no quieres entender cuando Dios te está hablando que tienes que perdonar, y Dios los utiliza a ellos para tratar contigo. Porque Dios no utilizó a alguien, no utilizó a otro, no utilizó a sus enemigos. ¿Para qué? Para dar una lección. ¿Para qué? Para comenzar a enjuiciar a la nación de Israel, para comenzar a proporcionar un juicio. No hay cosa más terrible, hermano, escuchen. No hay cosa más terrible que Dios trate con alguien que uno todavía no soporta. ¿Para qué hace eso Dios? Para que realmente tu corazón se quiebre en un pedazo. Porque dos cosas vas a tener que tolerar: el castigo de Dios y pasar por las manos de esa persona que tú no toleras. Y esto pasa hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios envió al ejército de los asirios y al rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Qué pasó con este rey? Lo atraparon, lo encadenaron y lo llevaron a un lugar llamado Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Confusión, un lugar tremendo. Hay creyentes que son tratados. Hay creyentes que están siendo procesados. Porque Dios dio la orden, porque Dios determinó de esa manera. Algunos porque es el trato de Dios, y algunos obviamente porque a veces no son obedientes. Dios los tiene que tratar para que no se pierdan, para que no se extravíen, para que se vuelvan a Dios. Así que cuando usted ve a un ser querido suyo ser tratado, dele gracias a Dios. Señor, gracias porque tú lo estás tratando. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando en la vida de él. Gracias, Señor, aunque en algún momento te duela con lo que esté pasando, dale gracias a Dios, porque si esa persona es creyente es porque Dios está tratando, porque Dios está haciendo algo en la vida para que se sublegue, para que se quiebre, para que se entregue, para que diga voy a la iglesia, para que diga no doy más, necesito a Cristo. Oh, esta enfermedad, esto que es porque Dios está tratando, es porque Dios no quiere que se extravíe, es porque Dios no quiere que se vaya a una eternidad sin el Señor. Por eso Dios nos tiene que tratar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Manasés fue llevado cautivo, encadenado. Mire lo que hace el pecado, mire lo que hace la desobediencia. Te encadena, te ata y te lleva a un territorio en el cual tú no tendrías que estar, porque era el rey de Israel. Y él fue llevado a una tierra extranjera, a una tierra enemiga, a una tierra llamada confusión. Cuando nosotros no obedecemos, somos trasladados al territorio de Satanás, somos llevados, encadenados, atados al territorio del enemigo, y ahí el enemigo hace lo que quiere con la vida de ese creyente. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, somos atados y encadenados y trasladados a esos lugares. Que hay en Babilonia confusión, que hay en Babilonia castigo, que hay en Babilonia dolor. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo, Señor, líbrame de Babilonia. Líbrame de ser atado, líbrame de esos grilletes, líbrame, Señor, de la atadura en mi vida. Pero pastor, yo ya soy libre, pastor, yo hace años no voy a la iglesia. No, puede seguir habiendo ataduras en tu vida y tú lo sabes. Puede seguir habiendo cosas en tu vida que te llevan a degradarte, que te llevan a no buscar a Dios como tienes que buscar. Es una atadura, se tiene que cortar, se tiene que romper, se tiene que destruir. Esa atadura se tiene que hacer pedazos en esta noche. No es que tú estás en la iglesia y ya está todo, sos libre, no. Todavía hay cosas que Dios tiene que hacer.
Dios tiene que hacer cosas en nuestra vida. No es que ya ahora estás en Cristo y todas las cosas son todas hechas nuevas, pero todos los días de nuestra vida, mientras nosotros estemos en la tierra, Dios tiene que ir tratando con el orgullo, con el ego, con la vanagloria, con los celos, tiene que ir tratando con el carácter, con el enojo, con la ira, todos los días hasta que nos vayamos a la eternidad con el Señor. Si permanecemos, Dios va a tratar con nosotros. Aplauda, querido. Apláudale. Todos los días, para llegar a donde, a la estatura, a ese varón perfecto que es Cristo. ¿Cuándo vamos a alcanzar esa perfección? Cuando estemos con el Señor. Pero a medida que vamos a ir perfeccionando nuestra vida en Él. Cuando dicen amén. Amén. ¿Dónde fue llevado Manasés? A Babilonia. ¿Sabe lo que Dios nos dice hoy? Que Dios nos va a liberar de Babilonia. Levanta tu mano. Dios te va a liberar de Babilonia. Babilonia es dolor, es sufrimiento. Babilonia es un lugar terrible, donde ni tú ni yo tenemos que pasar ni estar. En un tiempo estuvimos ahí, cuando no teníamos a Cristo. Pero Cristo fue a Babilonia y nos rescató de ahí. Que Babilonia representa el mundo, representa el anticristo, representa el último imperio antidios. Eso representa Babilonia en Apocalipsis, el último imperio antidios, que va a ser destruido porque Babilonia todavía sigue operando, que va a ser el último reinado, pero el único que va a destruir a Babilonia es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en un sentido espiritual, el enemigo te quiere llevar a Babilonia, quiere que estés en Babilonia, ahí, en la confusión. Por eso hay muchos creyentes que hoy están confundidos, no saben qué hacer. Estoy hablando en términos generales. Muchos creyentes que miran tantas palabras y predicaciones que no saben quién es el que dice la verdad. ¿Quién es el que habla realmente las cosas? Están en Babilonia, están confundidos con un espíritu de confusión. Pero cuando tú llegas a un lugar donde te hablan la verdad del Señor, te confronta el pecado, tu situación. Cuando te hablan de Cristo, que solamente a Cristo tenemos que adorar, servir, rendirnos, entregarnos, consagrarnos, santificarnos. Y donde haya poder, manifestación del Espíritu, palabra de Dios, ahí es el lugar donde Dios te llevó para hacerte libre, para que eches raíces. ¿Qué pasó estando en Babilonia? ¿Por qué él estaba en Babilonia? Dice, mas luego que fue puesto en angustia, ¿cómo estaba él? ¿Cómo lo llevó el Señor? ¿Lo puso en qué? En angustias. ¿Quién permitió esto? Dios. Gloria a Dios. Dios permitió esa angustia. Dios permitió que él esté en esa situación. Dios le habló, pero él no entendió. Y cuando él estaba en esa situación, encadenado en Babilonia, claro, comenzó a recordar todas las cosas. El sentimiento de angustia se apoderó de él. Eso le pasa a muchos creyentes. ¿Cuántas veces la gente está angustiada, está triste? Y cuando él estaba en esa situación, porque Dios permitió eso, hizo lo que todos los creyentes hacen en los momentos difíciles de su vida: orar. Porque ahí se acuerdan de Dios cuando están en angustia, cuando están en un gran mal, cuando están por perder todo, cuando parece que el matrimonio se va a destruir, cuando todo parece que no tiene su curso y su bienestar. Se acuerdan, hay un Dios que existe, solo Dios puede cambiar esta situación. Solo Dios puede remediar esta situación. Solo Dios me puede liberar de esta situación. Ahí, por eso a veces Dios tiene que llevar a la gente a la angustia extrema para que en algún momento recapaciten que hay un Dios. Amén. Dios te tiene que procesar en el carácter, en la economía, con tu esposo, con todo, para que llegues hasta un proceso. Si no entiendes lo que Dios te está hablando, hasta que te angusties de tal manera que entiendas que la única manera, la única lección que Dios te está dando
Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, el Dios de su Padre. No solamente escuche, porque una cosa es orar, pero otra cosa es humillarse. Tú puedes orar y puedes tener orgullo. Tú puedes tener una buena oración, pero tu corazón está cargado de celo, de ira, de enojo. Puedes orar bien. Pero aquí lo poderoso no fue la oración, sino fue la humillación de él. El reconocer que es más poderoso que orar. ¿Qué es más poderoso? ¿Orar o humillarse? Humillarse. Gloria a Dios. Orar puede orar cualquiera. Hasta un brujo puede orar. Y está lleno de demonios. Pero lo más importante es humillarse. Amén. Él no solamente oró, sino que la oración la acompañó de humillación. Dice grandemente. ¿Será que en esta noche tú y yo nos humillaremos delante de Dios? ¿Será que en esta noche, Señor, no queremos que nuestras oraciones solo sean palabras bonitas o palabras, sino, Padre, que esta oración lo hago con una actitud humillado ante ti, lo hago con un corazón contrito y humillado, porque Dios nos despreciará ese corazón? ¿Será, Señor, que mi oración está siendo escuchada? ¿Será que yo me estoy humillando ante ti? Levanta tu mano. ¿Será que en esta noche tú y yo nos humillamos ante el Dios de los cielos para que Él escuche el clamor, para que Él escuche nuestras oraciones? ¿Será que en esta noche tú, como el rey, tienes que llegar al proceso de la angustia para humillarte? Tienes que llegar hasta una enfermedad para humillarte, para reconocer. Tienes que llegar al punto de perder todo para reconocer a Dios y humillarte. No tenemos que llegar a ese punto. Este rey llegó hasta ese punto para que Dios tratara con él. Nosotros no lleguemos a ese punto. Y si nosotros en algún momento estuvimos elevando altares en lugares altos, que hoy Dios nos destruya. Si en esta noche nosotros estuvimos haciendo esas cosas, que Dios destruya. Y que en esta noche nos humillemos como se humilló Manasés. ¿Será que Dios te tiene que sacudir en tu matrimonio porque Dios te dice que cambie con tu esposa, que cambie con tu esposa si no quieres cambiar? ¿Será que te tiene que sacudir, llevar angustia para que reconozca la palabra, para que entienda lo que Dios te está hablando, para que entienda lo que Dios te está diciendo? Sino que en esta noche tome la actitud de Manasés. Manasés, cuando estuvo en una gran angustia, atado, estuvo llevado a Babilonia, estuvo en un gran mal, ahí se acordó del Señor y oró. Pero no solo oró, sino que se humilló grandemente, dice la palabra del Señor. No simplemente ores, humíllate. No simplemente ores, porque tú puedes orar, pero no puedes estar humillado. Puedes tener altivez en tu corazón, prepotencia, orgullo. Puedes tener cosas en tu corazón y esta oración es rechazada por Dios. Esa oración Dios la rechaza, no la aprueba, no la recibe. Has oído sordo, pero si Dios te humilla como se humilló Manasés, algo poderoso va a pasar en esta noche. Algo glorioso va a pasar en esta noche, porque el Dios de Manasés está aquí, porque el Dios que oró a Manasés está aquí, el Dios que oró en Manasés está aquí. Y si en esta noche nos humillamos como se humilló Manasés, si estás en angustia, si estás en oprobio, si estás desanimado, desalentado, si estás abatido, humíllate, porque el Dios de los cielos te va a escuchar en esta noche. Siga recibiendo, siga orando ahí. Yo voy a leer lo que sigue. Siga ahí en comunión. Siga orando, siga declarando. Sí, Señor. Padre, me humillo ante tu presencia. Me humillo ante ti. Dice la palabra, siga orando, que habiendo orado él, mientras él estaba humillado, oraba al Señor. Yo no sé lo que habrá dicho, pero habrá dicho: Dios, Señor mío, Dios de Israel, aquí estoy. Señor, te pido clemencia, te pido misericordia.
Señor atendió a la oración de Manasés. La oración de Manasés se estaba subiendo a la presencia, porque Dios dice en su palabra que Él no rechazará un corazón que se humilla. Él no va a rechazar nunca un corazón que se humilla ante Dios. Recíbelo. Mientras oraba, él fue atendido por Dios y Dios oyó su oración. Él escuchó la oración del Señor. Y lo más poderoso y glorioso, esto es tremendo porque Dios escuchen, esto es terrible, esto es glorioso. Usted escuchó todos los pecados aberrantes que hizo Manasés. Esos pecados eran detestables, abominables, dice la Biblia. Eran cosas terribles, eran cosas que eran innombrables para Dios. ¡Oh, Santo! Eran cosas terribles, pero en medio de eso tan terrible, en medio de eso tan asqueroso, vamos a poner este título, tan hay, que no hay que nombrar. Cuando este varón que hizo todas esas aberraciones se humilló, no importa lo que hayas hecho. No importa el pecado que hayas cometido, no importa lo que hoy, lo que hiciste hace días atrás, no importa si hiciste algo que molestó al Señor, si hiciste algo que entristeció al Señor, si hiciste algo, por ahí pastor tú me puedes decir, no hice nada malo, pero por ahí hiciste algo tan pequeño, pero para Dios es grande, para Dios es algo que no lo tolera, no lo quiere para tu vida, hiciste algo, pero si en esta noche, Manasés hizo cosas que ni tú y yo haríamos. Pero él, mientras se humilló grandemente y oró al Señor, dice que fue atendido por Dios. Oh, Dios escuchó el clamor de Manasés. Mira, si Dios hubiese sido malo, hubiese hecho que Manasés muriera en Babilonia. Eres un rey perverso, eres un rey malo, que hiciste extraviar a mi pueblo, que hiciste esto tan mal, hiciste eso tan terrible. Pero Dios es un Dios misericordioso. Dios atiende al humilde. Dios ve el corazón humillado. Por ahí pensaste mal de un hermano de los pastores, pensaste algo, hiciste algo indebido y tú dices, bueno, no, ya pedí perdón, pero eso está todavía y eso está molestando, eso tiene que salir. Y hoy le dice, Señor, perdóname, me humillo, me arrepiento, Padre. Y mientras Dios estaba escuchando la oración, mientras él escuchó, dice la palabra que Dios restauró a Jerusalén. Mire qué tremendo. Solo en un instante, en una oración, en una humillación vino la restauración. En un momento Dios comenzó a restaurar la vida de Manasés después de todos los pecados terribles que cometió. Pero lo que vio Dios fue el corazón que se humilló. Restauró a Jerusalén, escuche, y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Luego de que haya pasado por ese proceso, Manasés reconoció, él reconoció Jehová Dios porque él me perdonó, porque él me restauró, él se olvidó de mis pecados que cometí, yo me humillo ante ti, dijo Manasés. Y cuando él fue restaurado,
Cuando él entendió y reconoció que Jehová era su Dios. Cuando él reconoció esto, él tuvo que pasar por ese proceso, hermano. Tuvo que pasar por el proceso de la angustia, de la cautividad. Tuvo que pasar por el proceso difícil para que entendiese que Dios era el que quería dirigir. ¿Sabe lo que representa Manasés para nosotros en un sentido espiritual? Yo le voy a decir, Manasés para nosotros en un sentido espiritual representa ser movido bajo el hombre caído. Porque cuando usted ve los reyes que se dejaron dirigir por Dios, esos reinos eran prosperados, esos reinos había gozo, en esos reinos como en el reino de Josías, como en el reino de Ezequías en el principio, cuando ellos eran dirigidos por Dios, que eran los profetas que hablaban a los reyes, cómo tenían que dirigirse, significa que ellos se dirigían por el Espíritu de Dios. Es decir, para nosotros es ser dirigido por el Espíritu, es tener la victoria, es tener la seguridad del Señor. Pero dirigirnos en el viejo hombre, en el hombre caído, es ser dirigido por Manasés en lo natural. Hizo todo lo malo, hizo todo lo contrario a Dios, hizo todo lo opuesto a Dios. Pero dice que cuando él reconoció, el libro de Proverbios 28:13 dice que aquel que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Aquel que confiesa sus pecados, aquel que confiesa, se aparta, tendrá misericordia. Entonces Manasés entendió y confesó su pecado, confesó y alcanzó el favor, la misericordia de Dios. Y cuando él reconoció, ¿sabe lo que hizo? Comenzó a quitar todo lo que él colocó en altares. Comenzó a quitar los dioses. Comenzó a destruir de la casa de Jehová los altares y todas las imágenes que él colocó. Él levantó y él mismo lo destruyó. Él lo hizo y él mismo con su propia mano, lo que él levantó con su propia mano lo hizo pedazo. ¿Qué significa esto? Lo que tú en algún momento hiciste mal en tu vida, tú lo tienes que arreglar ahora, pero con Dios. Lo que en algún momento tú hiciste mal y destruiste por tus palabras, por tus emociones, por las cosas guiadas por la carne, ahora, teniendo a Dios, en favor de Dios, lo vas a tener que restaurar tú. Con esas manos que hiciste mal, ahora vas a tener que hacer bien. Porque él con las manos que levantó los lugares altos y los ídolos, él con esas propias manos destruyó la idolatría. Adora al Señor, muy fuerte lo que siento aquí, la presencia de Dios está aquí. Pero ¿cuándo hizo esto, Manasés? Cuando él reconoció. Lo que tú odiaste en algún momento a alguien, ahora vas a tener que mostrarle tolerancia, vas a tener que mostrarle el amor de Dios. Si algo te hicieron y en algún momento tú hiciste algo indebido, te vengaste, ahora vas a tener que con esa misma venganza que no fuera de Dios, sino tu venganza humana, vas a tener que ir a perdonar, vas a tener que ir a hablar y vas a tener que dar la cara para que eso se restaure. Pero ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo puedes lograr hacer eso? ¿Cuándo puedes restaurar? Cuando te humilles delante de Dios y reconozcas tus pecados, como reconoció Manasés, cuando reconozcas que si Dios no puede, ahí el Señor te dará el favor, ahí el Señor estará obrando en tu vida y te dará la fortaleza para que lo hagas. Él comenzó a destruir todos los lugares altos, sacó de la casa de Jehová los lugares donde
donde él puso los altares, la idolatría, reparó el altar, ay, Rababacanda, el altar que estaba contaminado, el altar que estaba destruido, el altar que estaba hecho pedazo. Manasés dijo: no, el altar es de Jehová y será restaurado. ¿Qué significa eso? Todo lo que destruiste, todo lo que se arruinó en tu vida, lo vas a tener que restaurar por la providencia divina de Dios que te va a ayudar. Todo lo que se restauró, todo lo que se destruyó, se fracturó, todo lo que se destruyó, ahora será restaurado. Ahora el Señor lo va a restaurar si te colocas en sus manos. Adóralo. Dice que Él restauró el altar de Jehová y el sacrificio sobre los sacrificios de ofrenda y de paz y de alabanza mandó a Judá a que sirviesen a Jehová Dios de Israel. ¿Qué hizo? Cuando restauró el altar y sacó toda la inmundicia, los sacrificios comenzaron nuevamente a ofrecerse para Dios y la alabanza comenzó a entonarse para Dios. ¿Qué pasa cuando hay restauración? Hay cántico a Dios porque Dios lo está haciendo. ¿Qué pasa cuando una familia se restaura? ¿Qué pasa cuando un matrimonio se comienza a levantar, a restaurar? Gracias, Señor, porque tú lo hiciste. Gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo. Hay alabanza, hay gloria, porque el que lo hace Dios. Cuando se restauró el altar, el sacrificio comenzó a elevarse y los cánticos y la alabanza en la casa de Dios se comenzaron a escuchar, porque ya no había cántico, ya no había alabanza, solo había idolatría, paganismo. Pero luego que todo eso se terminó, todo eso se quitó, volvió la alabanza a Dios. Cuando Dios saca de los corazones de los creyentes la amargura, el dolor, cuando saca la tristeza, ahí los creyentes pueden cantar, ahí los creyentes pueden alabar, porque esa amargura, esa tristeza impide que des gloria, impide que des alabanza. Tu altar estaba fracturado, tu vida espiritual estaba atada a ese dolor, pero cuando eso es quitado, el Señor pone cántico nuevo en tus labios. Ahí están diversas lenguas, la presencia de Dios está aquí. Él está aquí en esta noche. Que ese altar, el altar del Señor, el altar del sacrificio, el altar en esta noche está siendo restaurado por la presencia de Cristo. Manasés volvió a aquel pueblo, aunque escuchen, mire, fue tanto la aberración que el pueblo comenzó a encaminarse. Pero escuche, la Biblia dice en el siguiente versículo que aún el pueblo sacrificaba a ídolos, adoraba a Dios, pero porque fue tanto la aberración, fue tanto lo malo que hizo, que el pueblo todavía tenía esa costumbre. El pueblo todavía estaba inculcado ese acostumbrismo de subir al lugar alto y adorar a los dioses. Todavía estaba en el proceso de la limpieza, pero ellos todavía no siguen haciendo. Adoraban a Dios, presentaban a Dios, pero también presentaban a los dioses falsos. ¿Qué significa eso? Eso significa, ¿sabe lo que significa espiritualmente? La indecisión del pueblo en a quién iban a servir realmente. Como muchos pueblos de hoy está indeciso, no sabe qué hacer. Ellos por un lado querían agradar a Dios y ofrecían a Dios un sacrificio, pero por otro lado todavía seguían ofreciendo a los dioses. Pero en esta noche nosotros vamos a ofrecer a Dios. Levanta tu mano en esta noche. La presencia de Dios está aquí en esta noche. Yo no sé si tú te encuentras como Manasés en este tiempo. Yo no sé si situaciones te han querido extraviar, conversaciones o cosas que te han querido extraviar
desviar de tu fe, de tu credo, de creer, de aferrarte a Dios y te han querido extraviar. Pero en esta noche le vas a decir al Señor: hazme volver a tu camino, al camino de la rectitud. Rica la mazonda.